Bienvenidos a un episodio más del podcast Libres para elegir elecciones 2026. Si no se ha suscrito todavía al canal de YouTube, le invito a hacerlo ahora para que le lleguen las notificaciones de todos los episodios que estamos subiendo todas las semanas de este podcast. Como ustedes saben, en este podcast he venido entrevistando a candidatos presidenciales, a personas que están al frente de empresas que realizan encuestas, analistas políticos, pero también estoy entrevistando a ministros de este gobierno con el propósito de básicamente conversar sobre políticas de Estado, políticas que deben trascender de una administración a otra. O sea, qué cosas están haciendo bien en esta administración y qué deberían continuar en la siguiente administración, independientemente de quién esté al frente del Poder Ejecutivo y de la cartera ministerial respectiva. Bueno, también estamos entrevistando y vamos a entrevistar a candidatos a diputados, especialmente los que encabecen listas de los diferentes partidos políticos. Así que este podcast va a tener mucha información relevante para que usted tome una decisión informada sobre a quién respaldar el próximo 1 de febrero, que tenemos elecciones nacionales. Hoy tengo aquí al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, Otto, por la invitación y feliz de poder conversar sobre temas de cultura. Sí, hablemos primero sobre el ministerio que estás en estos momentos liderando, el Ministerio de Cultura. Tiene un nombre más grande que Cultura, y un poquito de la cantidad de personas que trabajan en el ministerio, la cantidad de órganos que tiene, digamos, desconcentrados, para que entendamos de qué estamos hablando. Bueno, el Ministerio de Cultura y Juventud es uno de los ministerios más relevantes en cuanto a la cantidad de gente. Somos 1.620 funcionarios, un presupuesto que ronda los $98 millones al año. El 60% de ese presupuesto es planilla, porque tenemos instituciones como la Sinfónica Nacional, 7 bandas de conciertos, el Archivo Nacional, el Consejo de la Persona Joven y un montón de instancias, bibliotecas, teatros. Es bastante amplio, museos. Entonces es una lista de 26 organizaciones dentro del ministerio. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es devolver lo que la ley dice. Somos un solo ministerio con muchos puentes que comunican distintos sectores, pero es un solo ministerio. Todas las instituciones dependen del presupuesto que se transfiere desde el central hacia cada una de las instituciones y que a partir de ahí es un solo ministerio con distintas vertientes, pero que tienen que enfocarse en que somos un ministerio completo que puede poner al uso y servicio de todas las personas los recursos que ella tiene, y eso nos ha permitido pues que desmitifiquemos que éramos un ministerio que no ejecutaba el presupuesto, sino que somos un ministerio que entró dentro de la lista de los mejores ejecutores el año pasado con un 91.3% de ejecución. Esta administración presenta, creo que fue durante el primer año, varios proyectos de ley con el propósito de darle más músculo al ministro rector de los diferentes ministerios referidos a estas reformas que se plantearon, que es básicamente eliminar desconcentraciones máximas para que el ministro del ramo tuviera un poco más de músculo a la hora de darle dirección a los órganos desconcentrados. Uno de los ministerios con más órganos desconcentrados, efectivamente, es el Ministerio de Cultura y Juventud. Ese proyecto de ley que se presentó en la Asamblea Legislativa, ¿cómo quedó? Y si aún consideras que es algo importante que deba hacerse a nivel de reforma estructural en el ministerio. Bueno, ese proyecto que presentó la anterior ministra fue archivado. Nosotros hemos presentado una segunda versión que se distancia mucho de ese primer intento, particularmente porque el ministerio hoy no tiene habilitaciones para hacer un montón de cosas que debería poder hacer. ¿Cómo qué? Hoy nosotros como país somos uno de los pocos países del mundo, y estoy casi seguro que de la región, que cuando vos vas a un museo no puedes comprar un souvenir de ese museo o de la colección que estás viendo o ir a disfrutar una taza de café. ¿Por qué? Porque la ley del 71 no contempla el que el Ministerio de Cultura y Juventud pueda abrir esos espacios. Uno. Abrir esos espacios para concesionárselo a alguien, para que alguien pueda tener una venta dentro del museo. Una venta de artesanías, como decís vos, o de recuerdos. Recuerdos o un café. Exacto. O, por ejemplo, la gran inversión que hacen los artistas plásticos en hacer una colección para llegar al museo. Ajá. Y no pueden monetizar nada porque solo pueden exponer.
no pueden mandar a hacer la camiseta, la gorra, el imán, el print de una de sus obras y venderlo ahí. Entonces, la idea es que podamos quedar habilitados para poder establecer ese tipo de nuevas formas de generar ingresos. ¿Por qué? Porque podemos llegar a una alianza con ese privado en que vaya 80-20, generar ingresos al ministerio por un 20, que el artista se deje un 80. Sí. Otra habilitación que estamos haciendo es que nosotros, por ejemplo, no le podemos prestar o alquilar a los artistas mucha de nuestra infraestructura. En este momento solo podemos hacerlo en los teatros, pero nosotros podríamos hacer presentaciones de libros en las 64 bibliotecas que tenemos, podríamos hacer actividades con el sector privado. Me estás diciendo que no se puede prestar las bibliotecas para ese tipo para la presentación de un libro. Se hacen actividades de presentación, pero siempre está la nebulosa de se puede, no se puede. Ok. Pero, por ejemplo, si queremos hacer algo, una presentación de un servicio financiero con un banco en el Museo Nacional, hoy no lo podemos hacer, porque no podemos alquilar para ese tipo de espacios, lo cual tampoco tiene ningún sentido. Así es. Entonces estaríamos facilitando esa habilitación. Una tercera habilitación tiene que ver con la coproducción. Nosotros tradicionalmente el ministerio ha podido coproducir con el sector privado o independiente de las artes, en la lógica de que nosotros tenemos Teatro Nacional, Teatro Mélico Salazar, Teatro 1887 y Teatro de la Danza, que siempre tienen personal, siempre hay que pagar luz, siempre hay que pagar teléfono, siempre hay que pagar el que funcione, independientemente de si hay espectáculos o no. Entonces, cuando había o no espectáculos, había fechas que estaban vacías, que podíamos ir a trabajar con el sector privado porque ya tiene una producción de, por ejemplo, digamos, el Cascanueces. Entonces, podíamos entrar a, yo ya tengo la infraestructura, usted ya tiene el espectáculo, vamos con una propuesta de compartir los costos. Y usted le genera ingresos a su negocio y nos genera ingresos a nosotros como Estado para poder seguir manteniendo el teatro funcionando. Cuando pasó la ley de contratación administrativa, eso se cayó, nadie supo defenderlo, entonces el sector se cayó en el sentido de que venía la propuesta, pero se excluyó de la ley. Siempre estuvo contemplado, pero a la hora de la discusión de ese texto final, no se vio, nadie lo vio, que se estaba quedando fuera. Entonces nosotros estamos planteando esa habilitación que es fundamental para el sector, porque nos permite desarrollar muchos proyectos culturales de forma conjunta. Tiene que ver también con el que nosotros podamos prestar los espacios, como decía, y uno que es muy importante para mí, que es que después de la pandemia se hace la ley de salvamento cultural. Esa ley tiene fecha de caducidad, el 31 de diciembre de este año, y se estableció en esa ley que podíamos hacer fondos concursables, fondos para poder fomentar literatura, música, teatro, danza, todas las artes. Esos fondos concursables terminan el 31 de diciembre y no podríamos volver a tirarlos. Ha sido una excelente experiencia de cómo podemos fomentar que el sector haga cosas interesantes, que presente y mantenga activa la producción artística, y estamos fomentando con la nueva ley de habilitaciones que esos fondos nosotros los podemos seguir creando en los distintos y esos fondos son parte del presupuesto del ministerio. Exacto. La parte de alquilar los teatros, por ejemplo, el Teatro Mélico Salazar o el Teatro Nacional, esa parte sí está contemplada en la ley. En las leyes del Teatro Nacional y del Mélico sí está establecida. Lo que tenemos es en el resto del sistema donde no podemos hacerlo. Sí, estás hablando de todas esas habilitaciones. La parte, digamos, de eliminar juntas directivas con el propósito de que pasen tal vez de ser órganos de desconcentración máxima a órganos de desconcentración mínima para acercárselos más al ministro que nombre un director ejecutivo de cada una de esas entidades, que era un poco la lógica de la versión inicial del proyecto que se presentó y que se archivó, como bien mencionas. ¿Se piensa retomar eso en algún momento? En realidad es un tema de cómo manejas vos las juntas, porque por ley todas esas órganos de desconcentración tienen al ministro sentado en la junta. Entonces sí hay una capacidad de influir sobre las formas de dónde están las prioridades del ministerio. Digamos, son 25 juntas, ciertamente son muchas, uno quisiera que fueran menos, pero bien repartidas. Digamos, yo presido Centro Nacional de la Música, Teatro Nacional, Teatro Mélico Salazar, Sistema Nacional de Educación Musical y un par más, pero ese es el core mío. Otras las lleva la viceministra y otras las lleva el viceministro administrativo. Entonces siempre tenemos un proceso coordinado, por lo que en este momento nosotros no nos... ¿Consideras que no es una prioridad en ese caso? En este caso la prioridad son el proyecto que ustedes presentaron, que es la parte de la habilitación. Así es. Cuando uno
yo ya peino canas, ¿verdad? Yo ya llevo como 30, 40 años. Somos dos que ya peinamos peinamos canas. vos peinas un poco de canas también, mucho menos que yo. Pero bueno, también tenés varios años de estar vinculado a la gestión gubernamental. Yo estuve la primera vez en el 98 siendo diputado, pero desde entonces he estado monitoreando mucho el tema de la organización del Estado, bla, bla, bla. Y siempre, digamos, a la hora que repaso mentalmente en 30, 40 años de lo que puedo recordar, el Ministerio de Cultura es un ministerio como venido menos, o sea, con no mucho activismo en todo el país. Y estoy viendo últimamente, porque no sé si es por el tema de las redes sociales o lo que fuera, pero estoy suscrito a una lista donde me llega mucha información de lo que se está haciendo hoy con el Ministerio de Cultura. Vemos a un Ministerio de Cultura muy activo por todo lado, inclusive abriendo las puertas de los teatros para personas que no tienen los recursos para pagar, etcétera. Tal vez si nos hablas sobre ese activismo, no sé si es algo nuevo o es que yo en el pasado, por la ausencia de redes sociales, no me daba cuenta de que eso era lo que se hacía en el día a día del Ministerio de Cultura. Pero tal vez si nos contás esa parte, o sea, si estoy equivocado en relación con el activismo o es que así siempre ha sido el Ministerio de Cultura y yo no me daba cuenta. No, había dejado de tener ese espíritu. Yo, porque vengo de ahí, fui formado en el Instituto Nacional de la Música, miembro de la Orquesta Sinfónica Juvenil, me acuerdo de ese Ministerio de Cultura que podía hacer cosas, que podía soñar en hacer cosas. Un ministerio que era el Ministerio de Don Guido, el Ministerio de Aida Fishman, que eran imparables. Yo vi ese ministerio en el que podíamos salir de los escritorios, que fue donde yo me lo encontré, llenando matrices y no se puede, a un ministerio que hemos llevado en este último año que está en la calle, literalmente, en el mejor de los sentidos. ¿Por qué? Porque nosotros, como decía al inicio, tenemos el 60% del presupuesto es planilla. No era posible que la Compañía Nacional de Teatro hiciera un espectáculo al año o la Compañía de Danza hiciera una coreografía al año. No es lógico. Todas estas personas que están tanto en danza como en teatro son empleados públicos, son funcionarios públicos. Así es, son personal del Estado. Sí. No es posible que la Sinfónica Nacional, que siempre hemos tenido temporadas de 12 conciertos al año, más extensión cultural, la propuesta fuera que llevamos para 9 conciertos de temporada y algunos conciertos de extensión. O sea, no estábamos siendo consecuentes con nuestra historia ni con el uso eficiente de recursos. Entonces lo que hemos hecho es sacar al ministerio. Tenemos una propuesta que se llama Right Cultural, que tiene 2 vertientes, una que es comunicacional. Nosotros desde la ley de radio y televisión de 1954, que es anterior al Ministerio de Cultura y Juventud, ya se establece en esa ley que para temas culturales y educativos, el Estado tiene 30 minutos por semana para, en todas las frecuencias de radio y de televisión, para hablar de temas culturales y educativos. Bueno, nunca se había usado, nosotros nos pusimos de acuerdo con el MEP, nosotros estamos usando 15 minutos por semana, en el que tenemos este programa Right Cultural, que sale en las redes sociales del Ministerio de Cultura y Juventud todos los jueves a las 6 de la tarde, y ese fin de semana todas las frecuencias y programas frecuencias de televisión lo pasan en distintos horarios, en el que contamos, uno, cuáles son los avances de los proyectos más grandes del ministerio, cómo va el Cine Variedades, cómo va la remodelación del Teatro Melico Salazar, cómo va las remodelaciones, cómo va la parte de infraestructura. ¿Cómo volvemos a dar a conocer artistas? La gente perdió esa conexión de quién está haciendo qué. Entonces estamos volviendo a entrevistar de fondo a artistas nacionales que están haciendo cosas interesantes y contamos la agenda de la semana, porque el 98% de nuestras actividades son gratuitas en todo el espectro ancho y largo del país. Entonces, esto nos ha permitido ya ver un impacto muy positivo de un aumento en las visitaciones de todos nuestros espacios de un 25%. Por ejemplo, el Teatro Nacional ya cumplió su meta de visitación, lo cumplió en junio de este año. La meta de visitación anual. Anual. Y los museos todos han incrementado un 25% su visitación, lo cual es muy positivo. Y además, Right Cultural tiene un componente de comunidad. Nosotros estamos llevando a todos los elencos del ministerio a las comunidades donde usualmente nunca ha llegado el ministerio. Isla Chira, Isla Venado, Isla Caballo, Cruzitas, Tortuguero, la Barra Parismina, la zona de Los Santos, que tiene un fenómeno particular con la alta tasa de suicidio juvenil en Los Santos. En Los Santos. Entonces ahí estamos haciendo intervenciones
donde llegamos con la compañía de teatro, con la compañía de danza, con el Coro Sinfónico Nacional, con la compañía lírica, con danza, teatro, música, cine, todo para que la gente pueda tener un reencuentro familiar y de comunidad en sus comunidades. O sea, el ministerio lo sale a buscar. ¿Y eso coordinado qué? ¿Con las municipalidades? Trabajamos con algunas de las municipalidades cuando se apuntan, con las cámaras de empresarios, pero también seleccionamos las comunidades a partir de donde hay un mayor índice de violencia y un mayor índice de desarrollo o menor desarrollo humano. Esto nos ha permitido estar en territorio en lugares donde la gente nos necesita. También veníamos rehuyendo de nuestro rol en la prevención de la violencia. Yo hablo más de promoción de la paz. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en los centros cívicos, que en este momento vamos a llegar a 12 centros cívicos. Siempre se dice que es un tema del Ministerio de Justicia, que coordina ciertamente, pero el 80% de los funcionarios son del Ministerio de Cultura. Entonces nosotros ahí tenemos un rol fundamental. Entonces estamos saliendo de las paredes de los centros cívicos a buscar gente a las comunidades, a acercarnos con teatro, con música, con danza, con artes plásticas, y eso nos está permitiendo pues tener un fortalecimiento en nuestra visitación regional también. Entonces el ministerio ha entrado en una lógica de volver a creer que puede hacer cosas. Yo me siento particularmente orgulloso de la Compañía Nacional de Teatro. El teatro costarricense fue referente de América Latina por muchísimos años. Estamos pasando de hacer una obra de teatro al año a este año tener 3. Ya hicimos una obra contemporánea de Luis Tenón, La Línea, que abre el tema migratorio. Ahorita estamos con El Vivo y la Muerte, un tributo a Ubieta y ese personaje tan tico que es Ubieta, pero con un rol muy familiar, en el que Mauricio Astorga está dirigiendo. Y vamos a tener un clásico español que vamos a tener hacia el cierre del año, pero además la compañía vuelve a girar. Vamos para Los Santos con esta obra El Vivo y el Muerto, la Sinfónica Nacional con un director titular después de año y pico sin tenerlo. Tenemos en la Sinfónica Nacional, por ejemplo, 5 o 6 años de no tener concertino, que es el jefe de todos los músicos, una figura trascendental para que la calidad de la orquesta se mantenga, porque se dejó perder la plaza del concertino. Bueno, finalmente vamos a poder hacer las audiciones para tener a concertino en la orquesta y completar 5 puestos más que estaban pendientes. Tenemos en el centro de cine una capacidad de proyectarnos, de salir de solo el centro de cine aquí en San José y volver a llevar cine a las comunidades. El taller de teatro tiene 48 años de haberse creado y pagaba 4 millones de pesos al mes en alquiler de una sala, de una casa, que le impedía poder ingresar nuevos estudiantes. Bueno, nosotros afortunadamente ya logramos encontrar un espacio para que tengan sede propia, dejen de alquilar y volvamos a poder incluir gente. Entonces sí, hay cosas que están pasando en el Ministerio de Cultura. Tenemos una nueva app, porque antes tenías que meterte a 27 páginas diferentes para ver qué era lo que estábamos haciendo. Hoy tienes un app en el teléfono Android o en Apple, donde vas a poder ver qué es lo que está pasando por provincia, por fecha, por tipo de manifestación artística de tu interés, y puedes reservar espacios de una vez. Entonces sí, estamos trabajando fuerte en recuperar ese rol protagónico que debe tener la Casa de la Cultura. Las escuelas de música, y esa relación que hay con escuelas de música que uno ve en algunos cantones. Los INEMS. Exactamente. Los INEMS es el sistema de educación musical, es una de las instituciones que a mí más me preocupa, porque habíamos caído en un letargo. Tenemos años de no abrir escuelas, particularmente nosotros vamos a abrir una en Puerto Jiménez, donde encontramos un proyecto comunal. Pero por eso depende del Ministerio de Cultura. Sí, es parte del Ministerio. Ahí estamos haciendo un fortalecimiento de volver a una currícula que le permita al estudiante salir con un perfil de salida que le permita entrar a una universidad a estudiar, o al Instituto Nacional de la Música como conservatorio, que tenga competencias suficientes, porque lo hemos vendido como que tradicionalmente como que es un proyecto social, y ciertamente tiene un enfoque social, pero eso no implica que no tenga que tener rigor y llevarnos a la excelencia. Claro. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, hemos detectado que solo la mitad de las escuelas de las 23 tienen profesor de solfeo, que es técnica básica de lectura y ritmo, escritura musical. ¿Cómo formar gente en unas sí y en otras no, que sepan leer o no leer? Bueno, vamos a poner
plazas para poder tener en todas las escuelas gente que enseñe esto. Tiene que ver con que el CINEM tampoco tiene sede propia. Vamos a tener sede propia hacia el final de este año, y que deje de pagar alquileres y pueda volver a invertir en compra de instrumentos, compra de partituras, poder complementar espacios. Entonces también el CINEM viene en un proceso de fortalecimiento importante. Y el acercamiento hacia el sector privado con el propósito de, por ejemplo, en el caso del CINEM, decir, bueno, ustedes, sector privado, que están funcionando en el cantón tal, en sus programas de responsabilidad social corporativa, ¿por qué no nos acompañan o no nos ayudan con la compra de instrumentos musicales para que esta escuela de música tenga, por lo menos, no le falten los instrumentos musicales? O, eventualmente, ¿por qué no contratan ustedes el profesor de solfeo? Esa parte se está trabajando de acercar al sector privado para que coadyuve con lo que el ministerio está realizando en sus diferentes áreas. Sí, hay un acercamiento, cuesta un poco más porque a diferencia de otros países que tienen una ley de mecenazgo que les permite liberar alguna parte de impuestos y demás, pues nosotros como país no lo tenemos. Sin embargo, si hay una articulación para poder fortalecer, antes tal vez había en anteriores autoridades algún temor de vincular sector privado a esto. Yo particularmente no lo tengo, porque tenemos instrumentos legales para poder hacerlo. Hay alianzas público-privadas que se pueden desarrollar, hay convenios de cooperación que se pueden desarrollar. Entonces yo creo que lo importante en este primer año fue devolverle la confianza a la gente de que el ministerio sí es capaz, de que tiene una programación clara, de que no está solo sobreviviendo, sino que también puede hacer, que tiene capacidad de proyectarse, y a partir de ahí yo estoy seguro que vamos a seguir viendo más vínculo con el sector privado y con otras entidades para financiamiento. Para ir terminando, Jorge, la parte de políticas de Estado, de lo que a vos te ha correspondido, digamos, hacer ahora que asumiste hace un año asumiste como ministro, y que vemos a este ministerio con este activismo, ¿consideras que esa es más o menos la dirección que debería seguir manteniendo el Ministerio de Cultura, independientemente que esté Jorge Rodríguez al frente del Ministerio de Cultura? ¿Y en qué áreas habría que reforzar o qué habría que hacer adicionalmente? Eso que sirva como básicamente como sugerencia para quien vaya a ganar las siguientes elecciones y quien vaya eventualmente a estar en la cabeza del Ministerio de Cultura, con la experiencia de este año, pero además con la experiencia de estar vinculado al sector durante tantos años en tu vida. O sea, ¿cuáles son esas líneas generales de política de Estado que debieran llevarse adelante en la siguiente administración? Bueno, hay una que es fundamental, que yo voy a dejar presentado el proyecto de ley, pero estoy seguro que no lo vamos a ver aprobado, ojalá, pero tengo mis dudas, que es la generación del estatuto de la persona trabajadora de las artes y de la cultura, el estatuto del artista, un nombre más coloquial. Esto nos va a permitir reconocer que las labores artísticas son labores que tienen un reconocimiento del Estado, que hoy no la tienen. Tiene que ver con aseguramiento. Hoy seguimos viendo a los artistas de mayor edad morirse sin pensión porque nunca han cotizado, con una caja que no les ha dado cobertura, que además no tienen seguro de salud, y entonces hay que andar haciendo colectas en el sector para resolver un problema de algún colega particular, que no se vale, ¿verdad? Y tiene que ver también con cómo tributamos. Todos hablamos de que ocupamos formalizar al sector, tenemos 25 años de hablar de la formalización del sector, pero nunca ha habido un instrumento. Nosotros antes de que termine este mes de julio vamos a tener presentada a la corriente legislativa el texto. Hemos venido construyéndolo con mesas de diálogo con el sector, con los distintos sectores de cultura, y estoy seguro que va a ser un proyecto que no es una medallita Jorge Rodríguez ni de la administración, es una medalla para el sector. Que lo urge. Un poquito para entender, o sea, tenés un pintor por acá, o tenés a una persona que está vinculada con las artes dramáticas, o alguien que está vinculado con el tema de danza o escultura. Estas personas hoy pueden asegurarse en la caja como trabajadores independientes, o no, o la caja les pone impedimentos. Hay ¿cuál es el desde problema el lado ahí? de la caja, para reconocerlo por el tema de ingresos. Entonces, de un momento a otro te meten como trabajador independiente y forever and ever va a ser la misma cuota, independientemente de si estás produciendo o no. Ajá. Que ese es un problema con la caja en general, sí, con los trabajadores independientes. En el sector cultura es todavía más complejo porque
vos podés tener hoy un contrato para esa escultura. Sí. Pero puede pasar bastante más tiempo sin que tengas ese contrato. Uh-huh. Entonces, ¿quiénes han tenido hoy facilidad de cotizar en el sector cultura? ¿Quién está ligado al sector público? Uh-huh. Pero tenemos gente como Lucho, Barahona, Tipi, gente que ha pasado situaciones difíciles de salud que no han tenido acceso a un seguro. Uh-huh. Entonces, aquí lo que la ley planteará es que la caja tenga que asegurar con requisitos particulares para el sector, como se ha hecho en otros, y que lo pueda, digamos, el gran vacío siempre en la caja es, en la sede central se dice sí, en las distintas instancias se dice no, porque no conocemos el sistema, no sabemos qué es, entonces tiene que haber un mandato por ley para que finalmente funcione. En el caso de Hacienda, tenemos el régimen especial agropecuario, que tiene particularidades del sector vistas ahí. En el caso de artistas también, o sea, para poder producir alguna colección de pintura particularmente necesitarás traer algún tipo particular de pintura o pigmento para producir una película, para poder hacer, etcétera, todas las manifestaciones. Eso hoy no es deducible de renta. Entonces, bueno, podemos crear ese régimen particular. Y en el caso del Ministerio de Trabajo, esto tiene que ver con el reconocimiento de que es una profesión como tal, porque entonces si vos estudiaste en una universidad hoy sí sos artista, pero si sos empírico, no, no se vale. Entonces eso nos permite tener ya una conversación diferente, poder mantener datos actualizados de cuánto es realmente el impacto del sector. Se dice que es un 2.2% del PIB. Bueno, esto nos va a permitir ya cerrar algunos números y poder decir cuánto pesa realmente la producción artística en el país. Bueno, esa es una propuesta, o sea, que van a presentar ahora julio, agosto, por ahí el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Concuerdo con vos, yo veo dificilísimo que se pueda aprobar nada de aquí a lo que resta de esta administración, pero consideras que a nivel de política de Estado ese es un proyecto que debiera convertirse en ley de la República. ¿Qué otra política pública consideras vos debe sostenerse a lo largo del tiempo, independientemente de la administración? La proyección a la comunidad. Yo soy bastante ñoño de la política por afición. Cuando yo asumí el Ministerio de Cultura me dediqué a ver qué era lo que habían hecho desde don Alberto Cañas hasta Nayuribe Guadamuz, que fueron los anteriores a esa silla donde estoy yo hoy sentado. Hay un principio común, cada uno con sus formas, sus técnicas, su forma, nos pueden caer bien, nos pueden caer mal, no importa, pero hay un hilo conductor, que es democratizar el acceso a la cultura. Lo hemos hecho por medio de las casas de la cultura, centros cívicos, todo lo que vos querás, pero la gente seguía sintiendo que no estábamos ahí. Ride Cultural ha funcionado. La gente y ahora nos pelea, nos escribe, vea, por favor, vengan a esta comunidad, vengan aquí, vengan allá. Es importantísimo ese vínculo de estar cerca de la gente, que volvamos a demostrarle a la gente que cultura genera un valor y que no es que la gente nos tenga que buscar a nosotros en los teatros o en las salas de concierto, es que nosotros podemos ir a que esa comunidad vea qué es lo que hacemos. A lo mejor algún chiquillo, alguna chiquilla se enamora de lo que está viendo y va entonces a poder entrar al sistema formativo en los colegios técnicos de arte que esperamos dejar aprobados, que podemos meternos a la sinfónica, que podemos meternos a los cinemas, que podemos meternos al taller de teatro, al taller de danza, a la escuela del artista. O sea, tenemos todo un ecosistema que tenemos que seguir fortaleciendo. Y sin lugar a dudas, un reto que nos hemos impuesto el ministro de Educación y yo es que en este momento el país solo tiene 2 colegios artísticos, el Castella y el Felipe Pérez en Guanacaste. Nosotros le estamos haciendo una propuesta al Consejo Superior de Educación para que nos permita al menos tener un colegio artístico por provincia, que permita ver todas estas manifestaciones y que entonces el semillero que empezamos a ver en el 70 nos permita seguir creciendo en producción. Festival Internacional de las Artes. Vamos a hacer Festival de las Artes 2026 en San José, lo cual va a ser maravilloso. Volver a creer que podemos hacer cosas. Vamos a tener Festival de Jazz en Costa Rica, que es uno de los pocos países del mundo que no tiene un festival de jazz. Turismo cultural, reactivación del sector tiene que ver con justamente reinventarnos en distintas formas. Entonces, Festival de Jazz, Festival Iberoamericano de Teatro para el año entrante, Festival de Danza, un festival gastronómico. Nosotros olvidamos por completo sí, porque cultura también es esto, es gastronomía, es esa identidad esa entidad gastronómica. Y la olvidamos por completo. Sí, sí. Entonces nunca ha habido nada en el ministerio diseñado a esto. Hemos hecho
3, 4 recetarios desde la visión de patrimonio inmaterial, pero nunca hemos establecido una política pública. Entonces el ICT hacía algunas cosas, Procomer hacía otras, el MAC hacía otras. Bueno, nos sentamos todos en una mesa de dibujo, dijimos hay que hacer política pública, vamos a presentarlo en octubre, se llama Fogón Futuro, que nos va a permitir trazar de dónde venimos, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos con el tema gastronómico. Y nosotros tenemos ya claros algunos festivales, Festival Internacional o Nacional de las Artes, Feria Hecho Aquí con Artesanos, Fiesta Nacional de la Lectura para la Literatura y Fomento de la Lectura. Después tenemos boyeros, algunas tradiciones ya más marcadas, la abolición del ejército. Entonces vamos a incorporar un nuevo festival, bueno, además de lo que ya te dije, de Iberoamericano de Teatro, Danza y Jazz, vamos a involucrar al sector gastronomía en uno que nos permita también saborear esa cultura que nosotros llevamos dentro. Muchas gracias, Jorge. A usted, Otto. ¿Algún mensaje final para los seguidores de este podcast? Bueno, visiten el app del Ministerio de Cultura y Juventud, el canal de WhatsApp del Ministerio de Cultura y Juventud. Son las herramientas que tenemos para llevar toda la información directamente a ustedes. El Ministerio está viviendo un momento muy lindo donde todos los equipos están trabajando articuladamente para demostrar que generamos valor. Vuelvan a creer, a acercarse al Ministerio y que disfruten de todo lo que está pasando. Podcast con Otto Guevara.